Nuevo bloque de APU Televisión, hoy un programa donde nos dedicamos a hablar con personas con mucha experiencia y recorrido en sus áreas, porque esto también creemos, como hacemos miércoles a miércoles en APU TV, que ayuda para que podamos pensar el contexto actual y también sobre todo lo que viene para adelante, y por eso es que vamos a presentar a Félix Kraux, que siempre tengo la duda con cómo pronunciarlo, si es Kraux, a veces dudo incluso cuando lo presento también en la radio, abogado, fiscal, ex titular también de la Oficina Anticorrupción de la Nación. ¿Cómo estás, Félix? Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo es la pronunciación correcta del apellido? Sí, Kraux. En Argentina nunca se sabe mucho. Claro. En Francia sería Cruz. Sí, es Cruz porque es catalán, pero baja del barco y acá es todo gaucho. Y es Cruz. Es Kraux. Kraux. Sí. Ahí está. En Bahía Blanca hay una calle que se llama O'Higgins que la gente pronuncia O'Higgins. Claro. Porque Claro. la lee la H como H. Sí. Bueno, es Hurlingham, lo mismo que con Hurlingham. Hurlingham, Harlingham, Hudson. como le decimos, Hudson. Exactamente. Félix, te pregunto, arranco preguntándote básicamente por... Voy a ir fuerte, mirá. ¿Hay algunos que están trabajando sobre la teoría o la necesidad o la creencia de la necesidad de una reforma fuerte en términos judiciales, en términos de justicia en nuestro país, ¿no? Como que, bueno, en algún momento va a tener que venir alguien que comande el Ejecutivo y que piense en una reforma judicial. Sí. ¿Vos eso lo compartís? Poco más que eso, ¿no? Maxi Rusconi, un conocido jurista, que también fue funcionario en el Ministerio Público, es titular de cátedra, sacó un libro que se llama La Refundación Judicial. No lo leí todavía. A mí me parece que ese es el término, ¿no? En Argentina hace falta bastante más que una reforma. Yo te diría inclusive que las reformas judiciales, tal como las entendemos en el mundo de la organización judicial, del derecho procesal, del derecho organizacional judicial, es retardatario, es un poco gatopardista, ¿no? Hay muchos modelos y hay muchas reformas, inclusive son, por supuesto, reformas positivas, ¿no? El proceso acusatorio en el sistema penal, el juicio por jurado, sí, hacen aportes, pero el problema es mucho más profundo, es el problema de pertenencia ideológica del Poder Judicial como un estrato dentro del sistema de poder en la República Argentina, los nombres y los apellidos uno por uno de aquellas personas que ocupan lugares de decisión dentro del Poder Judicial, y bien vos decís, a mí me parece que la crisis más grande que hay respecto del Poder Judicial es que solo tienen un proyecto estratégico que incluye una mirada y una idea de Poder Judicial, la derecha en la Argentina. Esto tiene una explicación inercial, y es que el Poder Judicial, tal como lo conocemos en Iberoamérica al menos, es una institución que sirve desde su fundación a los sectores dominantes de la sociedad. Digamos, es una instancia que garantiza las relaciones económicas y sociales, y cada vez que hace falta lo muestra de modo desembosado. Cuando no hace falta, bueno, baila el minué de la neutralidad. Después te aparecen los jueces tomando mate con el equipo de fútbol de la Quinta de los Abrojos, ¿no es cierto? Sí. Cuando hace falta bailar desnudo arriba del bafle. No se condena esas cosas igual, ¿viste? La condena como social, moral, no es tan... A mí me parece que la condena social tiene que ver con prioridades, ¿no? Cuando la sociedad tiene otras urgencias, estos asuntos parecen una exquisitez. Claro. Uno entiende que en el fondo esas relaciones están garantizadas por lo que el Poder Judicial hace. Digamos, la pelea entre el kirchnerismo y Clarín no lo resolvió el fallo de la Corte, que le dio la razón a la desmonopolización. Lo resolvió el tiempo que se tomó la Corte en resolver ese asunto, de tal modo que ese fallo no cumpliera ningún tipo de efectos sobre ese monopolio. Entonces, uno puede tener una disputa con un sector de poder, pero lo que el Poder Judicial, la alianza que el Poder Judicial haga con esos poderes permanentes, es lo que define el fiel de la balanza. Si algunos miembros de los últimos gobiernos populares hubieran hecho el 10% de lo que está haciendo el actual gobierno, estarían todos presos. Sin embargo, nada, hoy no vemos ni una acción judicial, y además estamos viendo claramente que no tiene el Poder Judicial no ha mostrado ninguna capacidad efectiva para poner
para poner límites al arrasamiento de los derechos más elementales de la población, como el derecho alimentario o el derecho a la vivienda o el derecho a la salud. Porque bueno, hay mucho, insisto, con el minué a mí me gusta hablar de cierta coreografía judicial, ¿no? Todo Félix, ahí aprovecho que trae formas, pero... Te interrumpo un cachito. Dale. Hay un relato, una narrativa hoy que dice que, a diferencia del gobierno de Macri, que tenía una mesa judicial, una Gestapo para perseguir, el gobierno de Milei sería imparcial, no se metería en la cuestión judicial. ¿Compartís esa lectura? Yo creo que no tiene creo yo, ¿no? Por supuesto, con la lo que vos ves, claro, limitada que tengo y lo que veo, pero bueno, conozco a todos los personajes por una cuestión hasta etaria, ¿no? De generación. A mí me parece que no tiene efectivamente una política tan proactiva ni tan planificada, porque primero que le faltan cuadros, porque no tiene cuadros. Aunque Junio Libarón sea un hombre, digamos, de un linaje judicial importante, me parece que no tiene una inserción tan determinante como han tenido otros jugadores del macrismo, y ni hablar del menemismo, que reconfiguraron el Poder Judicial. Refundaron, claro. Nosotros vivimos hoy la matriz del Poder Judicial refundada por el menemismo, de la vieja aristocracia deshilachada, digamos, conservadora, hacia el nuevo sector, digamos, servicial del neoliberalismo y del poder económico concentrado. Que no fue reformado por la reforma de la Corte que hizo en su momento Néstor Kirchner. No afectó esa estructura. El pescado se pudre por la cabeza, pero no alcanza a cambiar la cabeza para que el pescado podrido se sanee. Entonces, va en un solo sentido. Claro. Pudre, pero no despudre. Sí, pudre, pero no despudre. La Corte fue una Corte ejemplar, pero de ahí para abajo... y ustedes saben que la ejemplaridad, bueno, el prestigio se pierde en 2 minutos, ¿no? Es como en la timba, ¿viste? Una fortuna de 3 generaciones la perdés en una noche de ruleta. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Aquella corte fue una corte efectivamente integrada por personas muy prestigiosas que dictaron fallos muy importantes en muchos campos, pero bueno, mientras tanto abajo había una infraestructura que jugaba de otro modo. Y a mí me parece que una crítica que hay que hacer, y una autocrítica que harán algunos si tienen ganas, en Argentina la autocrítica no... La autocrítica es el otro. Sí, la autocrítica es el otro en la Argentina, pero me parece que no hubo aquí un proyecto que entendiera el sentido que juega el Poder Judicial. No hubo una teoría del Estado ni una teoría política alrededor del Poder Judicial. Se lo subestimó, alcanzaba, me parece, con creer que nombrando a algunos jueces y negociando otros, o confiando en la influencia, eso iba a impedir persecuciones, y lo que vimos fue una persecución desatada, una ruptura de todas las garantías constitucionales y una degradación muy fuerte de algunas instituciones. Contra Cristina decís. Contra varios funcionarios, pero además es más estructural, digamos. Por supuesto, la figura de la expresidenta es como paroxística, pero se incorporaron algunas instituciones muy nocivas para el funcionamiento liberal democrático, como la ley del arrepentido, digamos, que fue resistida por los juristas en Argentina durante décadas, y luego ingresó, digamos, aquí, o el decomiso anticipado de bienes, que es machacado por los países centrales todo el tiempo, y que la verdad que violan tanto el derecho de propiedad como la producción de una prueba por personas no interesadas o no coaccionadas. Y hoy lo que tenemos es una fuerte degradación de todo el enjuiciamiento criminal a raíz de esto, ¿no? Y jueces además que me parece que tienen muy baja calidad técnica y muy poca capacidad de entender el rol que cumplen en una sociedad que pretende ser democrática. El Poder Judicial nace, tal como lo entendemos en la modernidad, como hijo de la Revolución Francesa. ¿No? Todos los instrumentos legales que nosotros tenemos, la Revolución Francesa y su repliegue, digamos, durante el régimen bonapartista. Esto es la burguesía, la excepción es que el Poder Judicial se haga cargo de los intereses populares. Ahora, bueno, en muchas instituciones nosotros decidimos jugar este juego. Si jugamos este juego, tenemos que resetear y tenemos que recargar, resignificar estas instituciones con otro contenido. Si no se entiende eso, la sociedad seguirá presa de una gran fantasía, que es la fantasía de que el Poder Judicial es un tercero de apelación en donde todos llegamos en igualdad de condiciones. Es la justicia. Para resolver los conflictos. Claro, y ese mito... Juega la justicia. Ese mito juega muy fuertemente sobre la subjetividad del pueblo. Digamos, uno escucha a personas que no son ingenuos, gente de la política, gente del mundo del poder, decir en serio a veces, bueno, vamos a la justicia.
vemos disputas políticas de los que están perdiendo frente a esto, diciendo, bueno, esto lo vamos a resolver judicialmente. Amigo, hay que mirar qué hay detrás de los bastidores. Claro. Porque... Sí, aparte, según quién seas, en qué juzgado caiga y un montón de cosas más, porque es la suerte tal que va a cosa tocar. llamada la justicia no existe. Lo que existe es un dispositivo del poder integrado por personas que tienen intereses, que tienen creencias, que tienen valores en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos tienen alianzas, negocios. Entonces, bueno, hay que entenderlo de este modo descarnado. ¿Y tenés opinión sobre el hijo a propósito de esto? Yo lo conozco, trabajé con el hijo. Es un tipo, yo te diría, en términos atorrantes, es un muchacho que se hace un asado bajo del agua, ¿no? Es un tipo... Muy pícaro. Es un tipo muy vivo, muy inteligente, simpatiquísimo. Hace muchos años que no lo trato, no sé, digamos, de su recorrido no sé nada. Teníamos menos de 30 años cuando los dos trabajamos juntos en la Cámara Federal. Evidentemente ha sabido hacer su camino, de esto no me cabe ninguna duda. Veremos. Pero te parece... si logra concitar la voluntad de todos los senadores. Pero que tiene un prospecto, un currículum que le conviene a la nación que el hijo sea juez de la Corte Suprema. Yo no quiero juristas que no entiendan de política en la Corte. La Corte ¿te parece positivo? La Corte es un lugar donde debe haber personas que entiendan la política. Figueroa Alcorta fue presidente de la Nación, integró el Poder Legislativo, integró la Corte Suprema de Justicia y nadie le dijo que esto era una mácula, una mengua para él. Cuando se crea la Corte en 1860, algunos senadores fueron designados y daban tan poca bola a la Corte que ni siquiera fueron a jurar. Mirá vos el poder que tiene hoy y el que tenía antes, que nadie le interesaba eso. Es la cabeza de un poder del Estado. Por algo los mejores jueces que tuvo la Corte Suprema de Justicia eran hombres que tenían visión política, venían de la política y tenían linaje político. Digo, estoy pensando en Enrique Petracchi, estoy pensando que era peronista, estoy pensando en Genaro Carrió, que era radical. Digo, la misma Carmen Argibay estuvo detenida, desaparecida poco tiempo, afortunadamente para ella, pero lo estaba, tenía un origen peronista. Digo, tenían independencia. Acá no importa si alguien tiene ideología, preocupate si algún juez no la tiene, porque es un mentiroso o es un idiota, que son dos condiciones peligrosísimas. Un hombre que está en la cima de un poder del Estado tiene necesariamente que tener visión, ideas y, si es posible, rodaje político. Yo confío mucho más en un ex legislador que sea miembro de la Corte, en un hombre como Ariel, que seguramente tiene muy bien orejeadas las cartas del gran tablero, que en un jurista que se cree, que se la cree, que es inodoro, incoloro e insípido, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto reemplazar ese lugar que quedó vacante? Todos los lugares quedaron vacantes, claro. Bueno, hay una fuerte... Procuraduría, ¿no? Y la Corte Suprema. Hay una fuerte dispersión, una fuerte atomización política que hace que nadie pueda conseguir las mayorías calificadas. El defensor del pueblo de la nación, que requiere una mayoría ultra calificada, hace más de una década que está vacante, desde que se fue Mondino, digamos, y es un cargo muy importante. La Procuración General de la Nación ya vimos que también. Ahí me parece que hubo alguna desinteligencia en el anterior gobierno entre el sector de Cristina y el sector del presidente, esto es evidente porque... Me gusta la elegancia de alguna desinteligencia. Bueno, tengo detalles. Claro. Puede ser alguna gran desinteligencia. Alcanza algo que sea una. Pero anda por ahí, claro. Sí, alcanza con que alguien... En la escala de las desinteligencias. No apriete el acelerador o ponga el freno de mano, digamos. Y porque los números estaban para que hubiera procurador, lo que no hubo es decisión de impulsarlo. Bueno, nada, ahora diagnosticar sobre el pasado es más fácil del mundo. Hay una debilidad de la política respecto a la justicia, digamos, progresivamente, en eso está claro. No solo hay una debilidad, sino que hay una... La interna de PJ la termina resolviendo Salvini y Curía. Bueno, ese es un problema, pero ese problema no es solo una debilidad de la política, es una trampa en la que ha entrado la política, que es creer que aliándose o tratando de seducir a la justicia para que incline la balanza en las pujas que debe resolver la política, se fortalece, en realidad se debilita porque crea un monstruo autónomo, ¿no? Alimenta. Hay un libro de un general, no, lo crea y lo alimenta. Yo creo que la política creó este monstruo y ahora este monstruo se autonomiza y negocia, por supuesto tiene más simpatía por negociar, por los que tienen más para dar, y tiene una antipatía de clase, tiene una antipatía de ideológica
con los sectores populares. Un golem, digamos. Es un golem gorila, digamos. A mí me parece que la gran epopeya argentina de esta alianza explícita o tácita entre los sectores del poder más concentrado y buena parte de los partidos políticos es terminar con el peronismo. Y la justicia es, en ese sentido, un jugador que se siente muy a gusto con esa epopeya. Entonces aporta lo que tiene, que es la espada. La balanza no. Félix, te pregunto por último, para quedarme con un título, con una línea, y en todo caso te invitaremos de vuelta para seguirlo desarrollando, pues es un tema que me parece que necesita de varias charlas para abordar, son infinitas, pero el presidente empezó a hablar ahora de eliminar los cargos por herencia, ¿no? Viste que se está hablando de eso, sí, con respecto a la política, al ejecutivo, etcétera, etcétera. Más bien Banco Nación, las empresas que sí. Ese tipo de lugares. Ahora, donde más pasa eso es en la justicia. Más o menos. Ahora se concursa, digamos. Ahí sí, claro que hay dinastías, hay apellidos, uno despliega los mails, ¿viste? Y hay, ¿no? Como una... Sí, claro que sí. Pero el Poder Judicial no ha incorporado el sistema de ingreso democrático. El Ministerio Público parcialmente lo incorporó, el Ministerio Público de la Defensa, los defensores públicos, totalmente, y antes de que salga la ley de 2014. Así que este asunto se ha atenuado mucho. Pero esto no ha cambiado básicamente este sesgo, te diría yo, ¿no? El sesgo claramente antipopular y autorreferencial, digamos. El objetivo más importante del Poder Judicial es satisfacer los intereses del Poder Judicial. Y en ese sentido, vos fíjate que en el actual esquema de ajuste, por ejemplo, se ha ajustado todo, menos el Poder Judicial. Bueno, es que no lo había pensado, es el dato, me parece, tal cual. Esa es una inteligencia que tiene este gobierno que no hay que subestimarla. Bueno, maneja sus propias cuentas también, ¿no? Tiene sus propias inversiones, sus propias... La gran fortaleza de este gobierno es que cree más en los hechos que en la retórica. La gran debilidad que han tenido los últimos gobiernos populares es enamorarse de su propia retórica y extraviarse en los hechos. ¿Me puedo quedar con eso? Así. Lo regalo. Gracias, Félix. Gracias por venir, Gracias. Un placer. Gracias por el tiempo. Quédense que ya venimos con más APU TV.